Bueno, buenas. ¿Cómo está Federico? Estaba con Bien, Federico Colombo de Izquierda Socialista de los Trabajadores. Y bueno, te vamos a hacer una entrevista. Gracias por venir. gracias a ustedes por la invitación. Por venir al espacio. Es un humilde espacio, pero bueno, la idea es como también darle visibilidad a cosas que no las tienen en general. Y bueno, vamos a arrancar por lo primero. ¿Cómo caracterizarías a la organización de ustedes, si querés hablar un poco? Bien, perfecto. No, en primer lugar, de vuelta agradecerles a ustedes por el espacio y la invitación y la oportunidad de poder contarles un poco brevemente de qué va lo nuestro. Bueno, nosotros, como vos decías, somos Izquierda Socialista de los Trabajadores, formamos parte de la Liga Internacional de los Trabajadores, Cuarta Internacional. Venimos de la corriente del trotskismo fundada por Nahuel Moreno en Argentina, pero no quiero aburrir mucho. Si lo tuviera que sintetizar de alguna forma, nosotros consideramos que la continuidad del marxismo revolucionario viene dada para nosotros por la concepción trotskista. Y para nosotros, si te tuviera que decir dos o tres características fundamentales, una es justamente el internacionalismo, comprendiendo eso como que cada partido nacional tiene que formar parte de una internacional, ¿no? Ya viene de la tradición histórica del movimiento obrero desde Marx, Lenin, Trotsky. Entonces, para nosotros, sí o sí, tiene que haber una organización internacional. Por más débil que sea, va a ser más fuerte que cualquier partido nacional, por sí solo. Entonces, esa es la primer característica, que en un capitalismo que es mundial, una clase obrera que es mundial, problemas que con características particulares en uno u otro lado puede haber, en general el problema es el mismo, explotados versus explotadores, y que por lo tanto las luchas y las organizaciones obreras y los partidos revolucionarios tienen que formar parte de una internacional. Entonces nosotros formamos parte de la LITSI, que es una internacional pequeña, con una veintena de grupos, partidos en Latinoamérica, en todos los países. El PSTU brasilero es uno de los más desarrollados. Después tenemos en Europa, en Inglaterra, en España, en Bélgica, un grupo en Rusia, un grupito en Ucrania. Entonces, bueno, la primera característica es esa, la del internacionalismo. La segunda es justamente lo de la ligación a la clase obrera como sujeto social de la revolución. Nosotros seguimos considerando que la clase obrera es la que va a encabezar la revolución y detrás de ella acaudillar a todos los sectores explotados y oprimidos. Y que en esa lucha hay justamente una lucha frontal contra, obviamente, la burguesía, el imperialismo, y también contra las direcciones oportunistas como son el Frente Amplio, todos los que de una u otra manera llaman a confiar en el capitalismo, a depositar confianza en el capitalismo. Es una lucha como todas las patas del capitalismo, digamos. Bien. Está bueno porque tenía como 4 preguntas y ya igual con la introducción mataste como 4. Mejor. Puedo profundizar un poquito la alguna. Sí, capaz que ahora después empezamos a profundizar. Pero yo una de las que tenía era esto mismo, ¿no? Porque, digamos, el trotskismo se lo tiende, o no se lo tiende, sino como ideológicamente tiene como ese matiz del internacionalismo. Quería saber un poco, preguntarles, porque me imagino que también dentro de esta internacional ustedes tienen como cierta agenda, si se quiere, común, digamos, viendo el medio de comunicación que tienen, ustedes las publicaciones o las movidas que hacen. Entonces, capaz que preguntarte ahora, como segunda pregunta, digamos, a nivel global, o cuáles serían las temáticas o las cosas en las que, digamos, los grandes temas en el que una organización de sus características están hoy. Y después, una segunda, si querés, cómo se pueden vincular digamos, a las características de nuestro país, ¿no? Porque más allá del internacionalismo, es como decir, cada país, que en cada región, en cada continente incluso, tiene sus particularidades. Claro. No sé si por ahí. Bien. Sí, actualmente yo te diría que a nivel internacional, si se quiere, las dos grandes campañas que está llevando adelante en esta internacional, una tiene que ver con la masacre que hay en Palestina, el genocidio por parte de Israel. Esa es una de las grandes campañas que en todos los países tratamos, con las diferentes fuerzas que tenemos, llevar adelante en el marco de un movimiento mundial que hay, ¿no? De las protestas en Estados Unidos de los estudiantes, de las grandes movilizaciones en Europa, de la propia resistencia palestina, que a pesar de enfrentar uno de los ejércitos más poderosos apoyado por Estados Unidos, no la pueden liquidar. Entonces, esa es una de las grandes campañas donde nosotros ahí levantamos un programa revolucionario para Palestina, que parte de la destrucción del Estado de Israel. Nosotros estamos en contra de la existencia del Estado de Israel.
porque es el robo histórico del territorio histórico justamente de Palestina. Entonces levantamos una Palestina laica, democrática y no racista del río al mar, que es una de las consignas que están levantando muchos sectores. Eso quiere decir que Israel no puede existir. Por otra parte, la otra gran campaña que estamos llevando adelante es sobre la guerra de Ucrania. Para nosotros una guerra de liberación nacional, que la agresión es rusa y que las masas ucranianas se defienden a pesar de su dirección proimperialista, que es en este caso Zelensky. Pero nosotros estamos con las masas ucranianas, con las armas en la mano con ellos, caracterizando que eso es una guerra de liberación nacional, tirando para el lado de los rusos, digamos. Esa es la posición, para eso nos basamos en las posiciones de Lenin, los escritos de Lenin y Trotsky, sobre todo los de Lenin sobre el socialismo y la guerra, el internacional y la guerra, donde caracteriza, ¿no?, guerras imperialistas, guerras nacionales. Entonces, en base a eso, nosotros es la otra gran campaña que hacemos. Y a nivel latinoamericano le damos mucha importancia a lo que está pasando en Argentina, donde también desarrollamos campañas por la libertad de los presos políticos, ¿no? Hace poco estuvo la movilización contra la ley base, donde hubo muchos detenidos. Así que ese sería quizás el tercer elemento. Repetime la segunda parte, el segundo componente de la en realidad pregunta. Capaz que con esto yo te preguntaba, obviamente como que las cuestiones internacionales, como ustedes de alguna manera hacen nexo con cuestiones más locales de nuestra realidad. El otro día ustedes hicieron no sé si la organizaron ustedes, pero o fueron a la marcha cuando fue la ley bases de Milei, que lo pusieron en su Instagram. Capaz que, digamos, ustedes hacen ese tipo de actividades, no sé. Era como una pregunta o pensando también un poco, capaz que podemos ir a una de estas tres grandes digamos, temas que tiraste en lo palestino, en el conflicto, que más que un conflicto, básicamente una masacre al pueblo palestino, ya a esta altura, digamos, hay que seguir discutiendo porque, digamos, los medios de comunicación, acá ahí te pregunto, ¿cómo ves vos cómo se ha desarrollado a nivel local, medio de comunicación? Está todo el problema que tuvieron los estudiantes de humanidades, que cobró un poco de relevancia, claro, porque también hubieron muchos actores bastante pro-israelíes, ¿no? O sea, como blanqueando de alguna manera, hasta te diría que el rector de la universidad se blanqueó un poco al señor que vino a decir que no, que como que vino como a relativizar el tema del genocidio, ¿no? No se quiere hablar de que hay una masacre a niños, a mujeres, sino que más bien, bueno, es como una especie de conflicto y nada más. ¿Cómo lo piensan ustedes más o menos? Sí, no, tal cual, hay una gran campaña del capitalismo a nivel mundial, del imperialismo, y por supuesto en Uruguay la burguesía uruguaya y todos los alcahuetes, por decirlo así, donde ponen como que eso, es un conflicto, que en todo caso como son los demonios. Como que todo empieza con el... O que todo empieza o que todo es culpa de los terroristas palestinos, o que como mucho hay dos demonios, ¿no? Claro. Bueno, sí, está mal Israel, pero están mal los palestinos. Para nosotros eso no es así, nosotros estamos incondicionalmente con la resistencia palestina. Y acá va a pasar y pasa a nivel uruguayo como pasa en todo el mundo, que es la criminalización de los que defienden a Palestina. Avanzan hasta donde pueden y con cuidado para que eso a su vez no les explote en un conflicto grande a nivel local. Lo de humanidades es un aspecto de eso, donde además se vincula con lo que te decía, ¿no? Las organizaciones que defienden el capitalismo, no, agrupaciones ligadas por lo general algunas al Frente Amplio, algunos sectores que por desmarcarse dicen no, esto hay que sancionarlo porque están discriminando, ¿no? Están usando mucho el antisemitismo. Entonces, te lo ligo a lo que te decía al principio, ¿no? La lucha implacable contra esas direcciones oportunistas y vendidas al capitalismo, que en realidad no defienden las causas populares más que alguna vez para ponerlas de careta y engañar a la gente. Entonces, ¿eso a qué lleva? A que dentro de los gremios sindicales, estudiantiles, en los lugares de trabajo, haya que haber una lucha implacable contra esas direcciones burocráticas. Esa burocracia sindical es uno de los grandes sostenes del capitalismo, ¿no? La que calma las luchas, la que las aísla. La dirección del PIT-CNT es así, la dirección de la FEU es así, y esas son pequeñas expresiones de eso. Entonces, al interior de los sindicatos y al interior de las organizaciones gremiales estudiantiles, hay que levantar también un programa revolucionario, que es conformación de agrupaciones clasistas, antiburocráticas, que se planteen desplazar a esas direcciones. Que esas direcciones hay que correrlas y hay que poner direcciones revolucionarias y clasistas. Y que eso va a llevar a una lucha brutal contra esa burocracia que va a defender los cargos, los sillones, que en definitiva es la guita y es por lo que sustentan el capitalismo ellos. Por eso lo defienden. Claro. Es como incluso parecería que con no sé, yo pienso hace 10 años atrás, ciertas temáticas que eran como de izquierda, parecería que hoy en día, esto por ejemplo lo de Palestina,
quedan relegadas a a un grupo de estudiantes de humanidades o a ciertos sectores más marginales, como decís vos, las grandes, en los lugares más masivos donde hay una representación de izquierda, se toman como nuevas banderas o nuevas temáticas y se abandonan en esas. Yo creo que no es casual, digamos, y bueno, quería capaz que en ese orden preguntarte también, porque ustedes participaron en el encuentro que hicimos acá por el 1 de mayo, y tenía una pregunta, porque ustedes, yo estuve también un poco, creo que hay que hacer eso cuando uno va a entrevistar a alguien o va a preguntarle cosas, tiene que un poco saber. Entonces está medio que vos me habías compartido su periódico, lo tenemos acá, después vamos a mostrarlo, si hay que comprarlo, si no estamos en el horno, no nos vamos a enterar de estas cosas. Y cuando fue lo del 1 de mayo, yo creo que ustedes hicieron una publicación en Instagram también, o en la página de ustedes, que hablaba sobre el paro general. Ustedes abogaban ahí por un paro general, que es como todo también, como que plantear un paro general. Nosotros desde nuestro partido también muchas veces reivindicamos esa herramienta, que hoy en día como parecería que hay otras un poco más light, más sistémicas incluso. Y bueno, quería preguntarte un poco, ¿por qué entienden ustedes que a veces esto de tomar las direcciones parecerían como todas consignas no muy término medio, ¿no? O sea, ¿cómo laburan eso? ¿Por qué piensan lo que piensan? O sea. Claro, está bien. Sí, a ver, requiere un trabajo muy explicativo y muy de hormiga en las organizaciones sindicales, de explicar, de convencer a los compañeros, de estar. ¿Cuál es el eje cotidiano? Si es lo que me preguntás de cierta forma. El eje cotidiano es estar pegado a la base. Nosotros estamos pegados a la base, estamos con los trabajadores, común y corriente como nosotros, todos los días conversando y dando nuestras explicaciones y escuchando mucho qué opinan esos compañeros. Y ver si quieren parar, si no quieren parar, qué está pasando, cuáles son las problemáticas. Para nosotros siempre hay que estar pegado a la base. Eso es lo primero, es la democracia obrera, ¿no? Una de las grandes reivindicaciones del trotskismo, la democracia obrera. Sobre lo que se tiene que apoyar una nueva dirección revolucionaria, combativa, antiburocrática, es en la democracia obrera, no en dirigentes iluminados infalibles por más discurso de izquierda que tengan. Igual se pondrían dirigentes. Sí, nosotros, sí, por supuesto, no pero con otras características. Con otras características. Con otras características. Tiene que ser otro tipo de dirección. ¿Ustedes sienten, como por ejemplo, que a nivel del sindicalismo, no sé si hablar, yo, en general, pero en los espacios en que ustedes estén, en que tengan compañeros, ven como que hay como un problema de eso, ¿no? Capaz, por supuesto. Es una pregunta, claro, también es una afirmación, pero que al tema de hacer asambleas, el tema de estar más en contacto con los trabajadores, piensan que está como todo más digitado desde arriba y que... Sí, por lo general, si pueden no hacer asambleas, la burocracia sindical no las hace. Si las tiene que hacer porque se ve obligada por la situación o para... las van a hacer, pero en general tratan de que sean chicas, en general las manejan ellos, manejan ellos el teje y maneje. Entonces a veces mientras no hay muchas luchas o no hay mucho movimiento por abajo, la logran llevar, pero cuando hay muchos movimientos por abajo se les complica. Un gran ejemplo histórico de hace pocos años, por ejemplo, la esencialidad. En 2015 el gobierno decreta la esencialidad y las maestras se organizan, hacen asambleas de miles y tiran para atrás los preacuerdos y que había organizado la burocracia y hasta la medida de esencialidad. Eso es lo que impulsamos nosotros, que la gente desde abajo tome en sus manos los problemas y se organice. Y desde ahí saca la nueva dirección, que quizás no quiere decir que sea nosotros esa dirección, pero van a haber compañeros, grandes luchadores, que si están en esa dirección y se postulan, los vamos a apoyar y vamos a tener nuestras opiniones, pero que va por ahí, por la organización desde abajo, para correr a esas direcciones anquilosadas y burocráticas. Por eso te lo vuelvo a ligar a lo anterior, ¿no? Eso implica un programa revolucionario al interior de los sindicatos, que va también con la no dependencia estatal de los sindicatos. O sea, los sindicatos los han estatizado porque así los domestican más. La cuota sindical que la descuentan en recibo de sueldo, todas las leyes, ahora no me sale la que se aprobó, querían aprobar la de razón social, las horas pero no sindicales es. A veces también. Las horas sindicales son una conquista que hay que defender, pero que no las puede usar la burocracia como quiere. Tiene que estar rendido en asambleas, tienen que ser para lo que los obreros decidan, para impulsar las luchas y no para que un dirigente no trabaje durante 10 años. Porque por eso a su vez va generando en los trabajadores como cierto descreimiento, incluso por esos dirigentes que a veces utilizan cosas de manera, o sea, o como se desnaturalizando ciertas se burocratizan.
pasan a ser una casta dentro de los trabajadores que pasa a defender sus privilegios y no a los trabajadores. Entonces las horas sindicales son una conquista, pero hay que utilizarlas bien y eso implica, por ejemplo, rotación de los dirigentes. ¿Y ustedes 2 años y a la base. Ustedes como a nivel más pragmático, no sé si es pragmático, pero al día de hoy, digamos, ¿cómo ven la coyuntura a nivel sindical? También preguntarte, capaz que ya introducir ya esto, bueno, yo estoy practicando estas entrevistas, pero capaz que, no sé, Luciana, ¿qué opina? ¿Cómo venimos? Vamos a saludar a la operadora, compañera Luciana. Sin ella no saldría esto, así que excelente. Y vamos a hacer un corte. Bueno, Federico, también te queríamos preguntar, o les queremos preguntar, cuál es su postura, cómo han venido militando con el tema de la reforma de la seguridad social, que bueno, ahora en octubre hay una parada media importante. Y bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué han hecho? ¿De dónde se han posicionado? ¿Cómo la caracterizan? El tema de las AFAPs, que alguna cosa he leído ahí que ustedes tienen una posición. Sí, nosotros estamos por la eliminación de las AFAPs, eso de cajón, apoyamos el plebiscito, por supuesto, hicimos con nuestras humildes fuerzas toda la campaña que pudimos para ello y vamos a hacer toda la que podamos para que triunfe el sí. Nos parece que representa la conquista del plebiscito un golpe al gobierno de la calle Pou, al gobierno corrupto y que aplicó la reforma jubilatoria para trabajar más años y cobrar menos. Es en primer lugar un golpe al gobierno, en segundo lugar un golpe al Frente Amplio y la burocracia sindical, que no lo querían y lo querían evitar, pero por cierto descontento por abajo y cierta efervescencia por abajo se conquista el plebiscito. Entonces vamos a hacer toda la campaña posible para que eso triunfe, pero advirtiendo que incluso aunque triunfen los votos, después el capitalismo siempre le encuentra la vuelta para cagarnos igual, básicamente. Entonces, que lo fundamental en la lucha del plebiscito para nosotros, ¿qué tiene que ser? Que aumente la organización y la lucha por abajo. Para ganar en los votos, pero que aumente la organización y la lucha por abajo para luchar en las calles. Que tiene que servir para eso fundamentalmente lo del plebiscito. Bien, eso es lo que veníamos hablando un poco de que es complicada la posición del Frente Amplio con esto, ¿no? Como ir a pedirle a los trabajadores el voto cuando estás como validando una reforma, primero que viene de la oligarquía blanca más reaccionaria y, o sea, es como una contradicción bastante importante, ¿no? Y bueno, o sea, no sé, nosotros también como organizaciones hemos militado y pensamos lo mismo acerca de la SAFAP, de la edad jubilatoria, pero bueno, ustedes más el escenario después de eso, más allá de bueno de que se logre, que ojalá se logre, sería una buena victoria. Ustedes también plantean que digamos, todos este tipo de movimientos que se están dando como por debajo, por hablarle de las bases, podrían traer un escenario del año que viene, no sé, ¿cómo ven la coyuntura nacional, militante en general? O sea, o piensan, incluso para ustedes proyectarse como organización, ¿qué proyectos tienen, de insertarse dónde? No sé, ¿cómo? Bueno, sí, para nosotros lo que vemos es que por abajo hay descontento, hay bronca, el plebiscito surge como parte de eso, ¿no? Bronca contra la dirección del frente, por más que los trabajadores la sigan votando, bronca contra la burocracia sindical, aunque como es lo único que hay, sigue dirigiendo casi en algunos lugares por inercia, como quien dice, pero que si empezamos a movernos por abajo, también vemos que la gente puede apoyar direcciones alternativas. Ha habido ejemplos, tenemos un compañero en Antel que formaron una lista y sacó unos cuantos votos sin grandes, ¿no? Sin gran organización, sin aparato, sin nada. En psicología, cuando militamos, nos pasó lo mismo contra la burocracia estudiantil. O sea que cuando se empieza a formar algo, se pueden dar pasos y hay muchas oportunidades. Bien. Después nosotros, nuestra inserción, ahora estamos sobre todo, y aprovechamos la campaña electoral para eso, es vincularnos al frigorífico Canelones con unos compañeros que están allí, que han sido muy importantes para nosotros, porque a partir del conflicto en 2020, cuando ellos se cierra el frigorífico y los mandan a todos al seguro de paro, y de hecho ahora se están cumpliendo 4 años de lo que fue la marcha a pie, desde Canelones hacia Montevideo, para exigir la reapertura de la planta y la entrada de los compañeros a trabajar, y rememorando una marcha histórica del año 64 que había hecho una medida similar ante otro tipo de conflicto. Nos parece que ellos llevaron adelante un conflicto heroico, nosotros acompañamos en todo lo que pudimos en la olla popular, en las movilizaciones, siempre al lado de ellos, estando a disposición de lo que se necesitara, poniendo en nuestros brazos y
y nuestro cuerpo a disposición para hacer todo lo que se necesitara. Entonces nos parece un sindicato y un sector obrero que ha hecho una lucha muy muy importante y que lo saludamos en este aniversario de su marcha a pie, y que esperamos poder seguir estrechando vínculos con ellos, ayudando en lo que se pueda ayudar, y también ellos están en la campaña por el plebiscito, así que es muy importante y bueno, y es un sector, es la clase obrera, ¿no? Es lo que para nosotros le va a dar un futuro al Uruguay y a la humanidad a nivel mundial, es la clase obrera. Bien. Así que nos parece que tenemos que estar ligados a ellos. En este sentido de empezar a generar como estructuras, digamos, paralelas a las clásicas que ya hay, digamos, por izquierda, ustedes, quería que comentaras un poco cómo ven esta alianza entre el Frente de Trabajadores en Lucha, que es donde sale esta radio, que estamos hoy, entre la UP y el PT, que claro. Se formó esa alianza que se llama Unión Popular Frente de Trabajadores. Nada, contanos un poco qué expectativas tienen, si no tienen, cómo la ven, y por qué si les parece importante que se generen, ahí va, como decís vos, espacios como alternativos que empujen por esos lugares donde claro. parecen ya caducos. Bien. Sí, nosotros lo hemos expresado en nuestro periódico y en los artículos. Nuestra línea suele ser bastante clara. Cuando discutimos algo, lo resolvemos y lo ponemos lo que pensamos para discutirlo. Digo, por supuesto que nada es la verdad revelada, se puede charlar, discutir y por supuesto diferentes visiones. Nosotros vemos que hay un problema fundamental, que es que la dirección de la Unidad Popular tiene un discurso de carácter reformista, que lo tiene comprobado desde hace muchos años con su práctica parlamentaria anterior y el apoyo al campo y el apoyo a gobiernos, ya sea burgueses progresistas, por decirlo así, tipo Chávez, Maduro, etcétera, etcétera, que es un problema muy grande porque consideramos que no va a representar una salida para los trabajadores uruguayos y que en definitiva de fondo también es, al ser un discurso reformista, es de reformar el capitalismo, por más que hablen de socialismo, ¿no? Entonces ese es el primer problema grande que le vemos. Nosotros de todas formas decidimos dar un voto crítico porque además dentro de este lema está el PT y el FTL, donde nosotros insistimos con que nos parecía importante, ya que había acuerdo en la campaña por un gobierno obrero y el socialismo, una lista común, una campaña común que se pudiera hacer, que diera más fuerza a ese eje, a esas consignas, que lamentablemente no se dio. Nosotros decidimos apoyar la 565 del FTL porque consideramos que fueron los compañeros que tuvieron la actitud más unitaria, pero bueno, no sabemos por qué no se pudo dar esa unidad, pero bueno, entonces nosotros tenemos una visión crítica, tenemos nuestra opinión, estamos dando el voto crítico, así lo hicimos en las internas. Y nada, esperamos sin embargo que con compañeros que se reivindican clasistas, revolucionarios, por ejemplo, poder coincidir en movilizaciones en la calle, en agrupaciones clasistas en los sindicatos. Eso sería muy bueno para luchar contra la burocracia sindical, estar de acuerdo en 4 o 5 puntos donde podamos golpear a la burocracia. Eso pensamos que quizás se podría hacer, pero bueno, bien. Hay que ver si se verá cómo deviene. Exacto. Todo esto, que también es un proceso bastante nuevo, ¿no? Claro, estamos hablando de historia de nada. Pero bueno, como toda cosa, tiene sus pros y sus contras, ¿no? También, nada, capaz que como medio terminando, si te parece. Obvio. O sea, si querés hablar 3 horas más, podés hablar, todo bien. Pero bueno, también un poco queríamos preguntarles acerca de, bueno, cómo hacen propaganda, cómo hacen agitación, tienen el periódico, como me dijiste la otra vez, de ustedes, no sé, periódico, sí, la es prensa, un periódico, es una prensa, ahí va, vamos a mostrarlo. Bueno, a ver, cómo encaran todas estas cosas de, bueno, es un eje central, ¿no? En cualquier organización que se pretenda marxista, lo que sea, bueno, no podés quedarte como en una lata encerrado repitiendo tus cosas, sino que tenés que salir. Y bueno, ¿cómo salen ustedes? Es lo que tratamos de hacer justamente, como lo está diciendo vos, con nuestro periódico, el cual es quizás nuestro material privilegiado, al que le damos más pelota, al que lo pensamos mucho y que lo sacamos y que tratamos que esto sea un vínculo con los obreros, con los trabajadores, con los estudiantes, en aquellos lugares donde vamos, para a partir de él poder charlar, discutir y establecer los vínculos y ver si a partir de eso se puede construir. Entonces ahí planteamos nuestras posiciones a nivel nacional, cómo vemos las cosas, a nivel internacional, cómo lo vemos. Y siempre planteando lo que te decía, quizás como a modo de cierre, que sin socialismo no hay solución, que hay que construir una internacional, que la clase obrera es la que va a llevar el socialismo a la victoria, o no habrá socialismo, y bueno, y que en esa tarea estamos a full, tratando de meterle,
y que tenemos grandes oportunidades, que el capitalismo está en una crisis brutal, que el imperialismo está en una crisis brutal, las direcciones oportunistas están en una crisis brutal, hay oportunidades. Lenin ya lo escribió. Ya lo escribió Lenin, exactamente, el capitalismo estaba podrido, entonces se trata de eso y de retomar las banderas del socialismo revolucionario, ¿no? Y sobre todo la construcción de la internacional. Bien, bueno, creo que es un buen cierre para terminar, ¿no? Y yo digo, no sé. Quedamos por acá. Vamos arriba. Muchas gracias por venir y colgarte a venir al espacio y bueno, bienvenido. No, muchas gracias a ustedes. Gracias por la oportunidad. Vamos arriba.